Manuel Fernández se detuvo bruscamente en la acera cuando su hijo de 5 años, Gustavo, le soltó la mano y salió corriendo hacia un niño descalzo sentado en la esquina cerca del Parque del Retiro en Madrid. El empresario sintió que el corazón se le aceleraba al ver aquella escena inesperada desarrollarse ante sus ojos. «Gustavo, vuelve aquí ahora mismo», gritó Manuel, pero ya era tarde. El niño de pelo rizado se había plantado justo delante del niño de la calle, señalándolo con el dedo índice. «Él es mi hermano», papá, dijo Gustavo con toda la certeza del mundo, haciendo que Manuel sintiera que el suelo desaparecía bajo sus pies. El niño en la acera levantó la mirada, y Manuel sintió algo familiar en aquel rostro sucio de tierra, algo que no lograba identificar, pero que lo perturbaba de una forma extraña. «Gustavo, no digas tonterías», murmuró Manuel, acercándose rápidamente. «Vámonos de aquí». Pero Gustavo se negó a moverse del sitio. Tomó la mano del niño de la calle con una naturalidad que dejó a Manuel aún más confundido. «Papá, yo lo conozco. Él aparece en mis sueños», insistió Gustavo, y el empresario sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El niño de la calle, que aparentaba tener unos 9 años, continuó mirando a Manuel con aquellos ojos oscuros que parecían guardar secretos. Había algo en su expresión que incomodaba profundamente al empresario. «¿Cómo te llamas?», preguntó Manuel, luchando por mantener la voz firme. «Hugo», respondió el niño con voz ronca. «¿Hugo qué?». «Hugo Rocha». Manuel sintió el mundo girar. Rocha era el apellido de Leticia, la mujer con la que se había relacionado hacía 10 años. La mujer que había desaparecido de su vida sin explicaciones, dejando apenas una nota diciendo que era mejor así. «¿Tu madre?», comenzó Manuel, pero se detuvo al ver las lágrimas formándose en los ojos del niño. «Mi madre se fue», dijo Hugo, bajando la cabeza. «Hace 2 meses que estoy solo». Gustavo, aunque solo era un niño, pareció entender la tristeza del otro. Se quitó su propia sudadera y la colocó sobre los hombros delgados de Hugo. «Papá, mi hermano tiene hambre», dijo Gustavo. «¿Puede venir a casa con nosotros?». Y nuevamente Manuel sintió aquella palabra. «Hermano», como un golpe en el estómago. «Deja de llamarlo hermano». «Gustavo», dijo Manuel, intentando mantener la firmeza. «No os conocéis, pero yo sí lo conozco». «Papá», insistió Gustavo con una convicción casi aterradora. «Él siempre está conmigo en mis sueños. Jugamos juntos, hablamos. Él me dijo que un día nos encontraríamos de verdad». Manuel miró a Hugo, que había palidecido al oír las palabras de Gustavo. «¿Es verdad?», preguntó Manuel al niño mayor. Hugo dudó un momento. Luego asintió despacio. «Yo también sueño con él», admitió Hugo. «Siempre soñé desde pequeño. Hay un niño rizado que juega conmigo en los sueños. Mi madre decía que era imaginación, pero cuando lo vi hoy, supe que era real. Supe que finalmente había encontrado a mi hermano», completó Hugo, mirando a Gustavo con cariño. Manuel ya no sabía qué pensar. 2 niños que nunca se habían visto, pero que soñaban el uno con el otro. Era imposible. No tenía el menor sentido. Pero la forma en que se miraban, la naturalidad con que Gustavo había corrido hacia Hugo, había algo allí que él no lograba explicar. «¿Dónde has estado durmiendo?», preguntó Manuel, sintiéndose obligado a saber más. «Allí en el banco del Parque del Retiro», respondió Hugo, señalando un banco distante. «A veces, don Pepe, el de la panadería de la esquina, me deja dormir en la puerta trasera». Gustavo apretó aún más la mano de Hugo, como si quisiera protegerlo de toda aquella dureza. «Vamos a comer», decidió Manuel, los 3 juntos. Gustavo sonrió radiante, como si supiera que esa era la decisión correcta. Hugo, por otro lado, parecía no creer lo que estaba oyendo. «¿Lo dice en serio?», preguntó Hugo, vacilante. «Hablo en serio», confirmó Manuel, extendiendo la mano hacia el niño. «Vamos». Caminaron hasta un restaurante en una calle elegante cercana al parque y Manuel observó cómo Gustavo y Hugo conversaban con naturalidad, como si fueran amigos de toda la vida. Era perturbador ver a 2 niños que acababan de conocer actuando como si hubieran crecido juntos. En el restaurante, Manuel pidió un almuerzo completo para Hugo, que comió con un hambre que partía el corazón. Gustavo se quedó todo el tiempo a su lado,
ofreciendo parte de su propia comida cuando pensó que Hugo todavía tenía hambre. «Habla más sobre tu madre», pidió Manuel durante la comida. «¿Cómo era ella?» Hugo soltó el tenedor y se quedó mirando el plato por un largo momento. «Mi madre se llamaba Leticia», dijo él finalmente. Leticia Rocha. Era muy guapa. Tenía el pelo castaño y los ojos verdes. Trabajaba en una tienda de ropa en el centro. Manuel sintió como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Era ella, sin duda alguna. Manuel reconoció perfectamente la descripción de la mujer que había amado intensamente 10 años atrás. «¿Ella nunca habló de mí?», preguntó Manuel, intentando mantener la compostura. Hugo lo estudió con atención, como si estuviera intentando recordar algo. «Hablaba de un hombre, a veces», dijo él despacio, «un hombre que ella amaba mucho, pero con quien no podía estar. Lloraba cuando hablaba de él. Decía que él tenía una vida diferente, que nunca iba a funcionar». Manuel cerró los ojos, sintiendo un dolor profundo en el pecho. Leticia se había ido porque pensaba que no era suficiente para él, porque él era rico y ella era pobre, por miedo a la diferencia social entre ellos. «Ella nunca me dijo que yo tenía un padre», continuó Hugo, «pero a veces me miraba y se ponía triste. Decía que yo le recordaba a alguien muy importante, Gustavo, que había permanecido callado escuchando la conversación. De repente, habló. «Hugo, tú eres igualito a mi papá cuando él era pequeño. Hay una foto de él allá, en casa». Manuel miró a Hugo con más atención. Realmente, ahora que Gustavo lo había mencionado, él podía ver algunas semejanzas. La forma del rostro, la barbilla, los ojos oscuros, que eran iguales a los de la propia madre de Manuel. «Hugo, ¿cuántos años tienes?», preguntó Manuel. 9, respondió Hugo. «Cumplo 10 el mes que viene». Manuel hizo las cuentas rápidamente. 10 años atrás, cuando Leticia desapareció de su vida, él había intentado buscarla durante meses, pero ella había cambiado de dirección, de trabajo. Simplemente se esfumó. ¿Y si ella estaba embarazada cuando se fue? ¿Y si Hugo fuese realmente su hijo? La cabeza de Manuel daba vueltas. Si Hugo era su hijo, eso significaba que Gustavo tenía razón desde el principio. Eran realmente hermanos. «Ella se fue de una enfermedad en el pecho», continuó Hugo, después de un silencio. «Los médicos dijeron que no había nada más que hacer. Estuvo en el hospital 2 semanas y después». El niño no consiguió terminar la frase. Gustavo puso su manita en el brazo de Hugo, intentando consolarlo. «¿Ella dijo algo antes de partir?», preguntó Manuel con gentileza. «Me pidió que fuera fuerte», dijo Hugo, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Dijo que un día yo iba a encontrar a mi familia de verdad, que yo no iba a quedarme solo para siempre». Manuel sintió un nudo en la garganta. Leticia había muerto sola, criando un hijo que posiblemente también era suyo, sin nunca haber tenido la oportunidad de decir la verdad. «¿Y después de que ella se fue, qué pasó?», preguntó Manuel. «Los vecinos me ayudaron por algunas semanas», explicó Hugo. «Pero después, el mundo empezó a hablar de mandarme a un centro de acogida. Tuve miedo y huí. Prefiero vivir en la calle que en un lugar donde nadie me quiere». Gustavo miró a su padre con aquellos ojos marrones llenos de determinación. «Papá, ¿Hugo puede vivir con nosotros?», preguntó de nuevo. «Él es mi hermano, y un hermano no se queda en la calle». Manuel estaba dividido entre el corazón y la razón. Su corazón gritaba para llevar a aquel niño a casa y protegerlo. Pero su mente racional recordaba que apenas conocía a Hugo, que había procedimientos legales que seguir, que su esposa Tatiana probablemente no lo entendería. Tatiana. Manuel se acordó de ella con un sobresalto. Su esposa estaba viajando, por trabajo, y volvería la semana siguiente. ¿Cómo explicaría aquella situación? Aún así, tomó una decisión impulsiva, algo que raramente hacía en su vida, estructurada y planificada. «Hugo, ¿quieres venir a mi casa hoy?», preguntó. «Por lo menos para darte una ducha, comer comida de verdad y dormir en una cama de verdad». El rostro de Hugo se iluminó de una manera que partió el corazón de Manuel. «¿Usted habla en serio?», preguntó Hugo, casi sin creerlo. «Hablo en serio», confirmó Manuel.
pero necesito que entiendas que esto es temporal mientras descubro cómo ayudarte de la manera correcta. Gustavo saltó de alegría en la silla. Lo sabía, gritó él. Sabía que mi hermano iba a vivir con nosotros. Manuel miró a los dos niños, uno rico y bien cuidado, el otro pobre y abandonado, pero ambos irradiando una felicidad pura al estar juntos. Había algo muy especial sucediendo allí, algo que él no lograba entender completamente, pero que no podía ignorar. Cuando llegaron a la casa en la exclusiva urbanización de la finca, en las afueras de Madrid, Manuel vio cómo los ojos de Hugo se agrandaban al ver la residencia. Era una casa enorme, con jardines bien cuidados, puerta electrónica, pista de pádel y piscina. ¿Esta es su casa?, preguntó Hugo, casi sin poder creerlo. Es nuestra casa, corrigió Gustavo, tomando a Hugo de la mano. Ven, te voy a enseñar todo. Doña Fátima estaba esperando en la puerta. Era una señora de 60 años, cariñosa y maternal, que había criado a sus propios hijos y ahora ayudaba a cuidar de Gustavo. Doña Fátima, este es Hugo, presentó Manuel. Se quedará con nosotros algunos días. Doña Fátima miró a Hugo con cariño maternal inmediato. Ella lograba ver por debajo de la suciedad y la ropa rasgada que allí había un niño que necesitaba cuidado. Bienvenido, Hugo, dijo ella con una sonrisa cálida. ¿Qué tal si preparamos un baño bien relajante para ti? Hugo miró a Manuel, pidiendo permiso con la mirada. Puedes ir, dijo Manuel. Doña Fátima te cuidará bien. Mientras doña Fátima llevaba a Hugo al baño, Gustavo se plantó frente a su padre. Papá, ¿ahora crees que él es mi hermano?, preguntó Gustavo. Manuel se arrodilló frente a su hijo. Gustavo, todavía no entiendo cómo vosotros dos os conocíais sin nunca haberos visto, dijo Manuel con honestidad. Pero tenías razón en una cosa. Hugo es un niño muy especial y necesitaba ayuda. ¿Él se quedará aquí para siempre?, preguntó Gustavo, esperanzado. Todavía no lo sé, hijo, respondió Manuel. Estas cosas son complicadas. Hay leyes, papeles, personas que deciden qué es mejor para los niños. Pero lo mejor para Hugo es quedarse aquí con nosotros, insistió Gustavo. Yo sé que sí. Manuel abrazó a su hijo, deseando que la vida fuera tan simple como parecía en la cabeza de un niño de 5 años. Media hora después, Hugo bajó al salón. Estaba irreconocible, limpio, con el pelo peinado y vistiendo ropa de Gustavo que le servía perfectamente. Parecía otro niño, y la semejanza con Manuel quedó aún más evidente. Vaya, murmuró Manuel, impresionado con la transformación. Hugo estaba visiblemente avergonzado con toda aquella atención. ¿La ropa está bien?, preguntó tímidamente. Está perfecta, dijo Gustavo corriendo para coger la mano de Hugo. Ahora, ¿pareces un príncipe igual que yo? Hugo sonrió, y por primera vez desde que Manuel lo había visto, el niño pareció realmente relajado. Aquella noche, Manuel llamó al doctor Pascual, su abogado. Pascual, necesito hablar contigo sobre un asunto urgente, dijo Manuel. Claro, Manuel, ¿qué ha pasado? Es complicado. ¿Puedo verte mañana temprano en tu despacho? A las 9, ¿está bien? Perfecto. Y Pascual, cancela tus otros compromisos de la mañana. Va a ser una conversación larga. Cuando Manuel colgó el teléfono, oyó risas provenientes del piso de arriba. Gustavo y Hugo estaban jugando como si fueran realmente hermanos, que hubieran crecido juntos. Doña Fátima apareció en el salón con una taza de café. Don Manuel, ¿puedo decirle una cosa?, dijo ella con delicadeza. Ese niño, Hugo, tiene los ojos de usted. No es solo el color, es la expresión, la forma de mirar. Es muy parecido. Lo sé, admitió Manuel. Estoy intentando entender todo esto. El niño parece un buen chico, continuó doña Fátima. Educado, respetuoso. Debe haber tenido una madre muy buena. La tuvo, dijo Manuel en voz baja, una madre maravillosa. A la hora de la cena, Manuel observó a Gustavo y Hugo, sentados uno al lado del otro. La conversación fluía naturalmente entre ellos. Hugo, ¿vas al colegio?, preguntó Manuel. Iba, respondió Hugo, pero después de que mi madre enfermó, dejé de ir. Tenía que cuidarla. ¿Y te gusta estudiar? Me gusta mucho, dijo Hugo con los ojos brillantes. Mi madre siempre decía que el estudio era la única cosa que nadie me podía quitar.
que yo necesitaba estudiar mucho para tener una vida mejor que la de ella. Tu madre tenía razón, dijo Manuel. ¿Y vas a volver a estudiar? Eso te lo prometo. ¿De verdad? Preguntó Hugo, casi sin creerlo. De verdad, confirmó Manuel. Gustavo dio palmas de alegría. Hugo, puedes estudiar en mi colegio, exclamó Gustavo. Es muy bueno y tiene una biblioteca enorme. Hugo miró a Manuel con esperanza. ¿Sería posible?, preguntó él. Lo veremos, dijo Manuel, aunque ya sabía que haría lo posible para que eso sucediera. Después de la cena, a la hora de dormir, Gustavo hizo una petición que cogió a Manuel por sorpresa. Papá, ¿Hugo puede dormir en mi habitación hoy?, pidió Gustavo. Debe tener miedo de dormir solo en una casa nueva. Manuel miró a Hugo, que estaba claramente emocionado con el gesto del niño menor. ¿Qué te parece, Hugo?, preguntó Manuel. Si a Gustavo no le importa, dijo Hugo tímidamente. No me importa nada, dijo Gustavo alegremente. Va a ser como una fiesta de pijamas. Manuel sonrió. La generosidad de Gustavo continuaba sorprendiéndolo. Más tarde, antes de dormir, Manuel fue a verificar a los niños. Cuando abrió la puerta de la habitación de Gustavo, vio una escena que lo emocionó profundamente. Gustavo y Hugo estaban durmiendo en la misma cama, con Gustavo, con el brazo protector sobre Hugo, como si quisiera protegerlo incluso durante el sueño. Por primera vez desde que todo había comenzado, Manuel tuvo la certeza absoluta de que había tomado la decisión correcta al traer a Hugo a casa. A la mañana siguiente, Manuel bajó temprano a la cocina. Para su sorpresa, Hugo ya estaba despierto, sentado a la mesa, mirando por la ventana. Buenos días, Hugo. Te has despertado temprano. Buenos días, respondió Hugo. En la calle siempre me despierto temprano. Es mejor despertar antes que todo el mundo. La respuesta recordó a Manuel la dura realidad. Un niño de 9 años que había aprendido a sobrevivir en las calles de Madrid. Hugo, ¿estás bien aquí?, preguntó Manuel, sentándose al lado del niño. Estoy bien, dijo Hugo, pero Manuel notó una duda en su voz. Es que esto es demasiado bueno para ser verdad. Tengo miedo de despertar y descubrir que fue un sueño. El corazón de Manuel se apretó. Aquel niño había sufrido tanto que no lograba creer que algo bueno pudiera realmente sucederle. Hugo, esto no es un sueño, dijo Manuel, poniendo la mano en el hombro del niño. ¿Estás aquí? ¿Estás seguro? Y vamos a encontrar una manera de que estés bien. ¿Estás seguro?, preguntó Hugo, mirando a los ojos de Manuel con una vulnerabilidad que partía el corazón. Estoy seguro, prometió Manuel. Gustavo apareció en la cocina en aquel momento, todavía en pijama y con el pelo despeinado. Buenos días, papá. Buenos días, hermano, dijo Gustavo alegremente, dando un abrazo a Hugo. Manuel observó cómo Hugo sonría cada vez que Gustavo lo llamaba hermano. Era obvio que aquella palabra significaba mucho para él. En el despacho del doctor Pascual, en el centro de Madrid, Manuel contó toda la historia. El abogado escuchó en silencio, tomando notas de vez en cuando. Manuel, esta es una situación muy delicada, dijo el doctor Pascual cuando Manuel terminó. Si Hugo es realmente tu hijo, hay cuestiones de paternidad, guardia y custodia, registro civil. Es un proceso complejo. ¿Qué necesito hacer primero? Primero necesitamos confirmar la paternidad. Una prueba de ADN es esencial, explicó el abogado. Después, si se confirma que es tu hijo, necesitamos regularizar su situación legal. Como él ya no tiene madre y no tiene otros parientes conocidos, podría solicitar la tutela. ¿Y cuánto tiempo lleva eso? Algunos meses. Y hay otra complicación. Técnicamente, Hugo debería estar bajo la tutela de los servicios sociales. Lo que has hecho, llevarlo a casa sin comunicarlo a las autoridades, puede ser visto como irregular. Manuel sintió un escalofrío. ¿Estás diciendo que puedo perder a Hugo? Estoy diciendo que necesitamos actuar rápido y de la manera correcta, explicó el doctor Pascual. Voy a contactar con una trabajadora social que conozco, la doctora Carballo. Ella es justa y entiende que a veces el mejor interés del niño no es seguir exactamente todos los protocolos. En la reunión con la doctora Carballo, Manuel descubrió que la situación era aún más complicada de lo que imaginaba. Señor Fernández,
Entiendo su intención de ayudar a este niño, dijo la trabajadora social. Pero hay procedimientos que necesitan ser seguidos. Un niño en situación de abandono no puede simplemente ser acogido informalmente por una familia. Pero yo puedo ser el padre biológico de él, argumentó Manuel. Y si lo es, eso cambia todo. Estuvo de acuerdo la doctora Carballo. Pero hasta que lo confirmemos, técnicamente Hugo debería estar en un centro de acogida temporal. Por favor, rogó Manuel. Él ya ha sufrido demasiado. Quedarse en el centro sería un trauma más para él. La doctora Carballo suspiró. El abogado Pascual me contó sobre la conexión especial entre los niños, dijo ella. Es inusual, por decir lo mínimo. Voy a hacer lo siguiente. Autorizo que Hugo se quede con su familia temporalmente, bajo su responsabilidad, hasta tener el resultado de la prueba de ADN. Pero si da negativo, tendrá que ir a un centro mientras buscamos una familia de acogida adecuada. Manuel sintió un alivio enorme, pero también una presión inmensa. Todo dependía del resultado de aquella prueba. ¿Cuánto tiempo tarda en salir el resultado?, preguntó. 5 días hábiles, respondió el doctor Pascual. 5 días. Manuel tenía 5 días para descubrir si Hugo era realmente su hijo. Cuando volvió a casa, Manuel encontró a Hugo y Gustavo jugando al fútbol en el jardín. Doña Fátima estaba sentada en una silla cercana, vigilando a los niños con atención maternal. ¿Cómo se han portado?, preguntó Manuel a doña Fátima. Son 2 ángeles, respondió ella. Hugo es muy educado y agradecido por todo. Y Gustavo está radiante. Nunca lo vi tan feliz. Era verdad. Gustavo estaba más animado y hablador de lo que Manuel había visto en mucho tiempo. Tener a Hugo cerca parecía haber traído una alegría nueva a la vida del niño. La noche después de la cena, Hugo se quedó más callado. Manuel percibió la preocupación en los ojos del niño. ¿Estás bien, Hugo?, preguntó Manuel. Hugo dudó, después dijo: es que me quedo pensando. Cuando usted descubra que yo no soy de su familia, de verdad, voy a tener que irme, ¿verdad? La pregunta cogió a Manuel por sorpresa. El niño se protegía emocionalmente, preparándose para un rechazo que creía inevitable. Hugo, independientemente de cualquier cosa, tú no vas a volver a la calle, prometió Manuel. Eso te lo garantizo. Y aunque yo no sea tu padre biológico, tú eres importante para Gustavo y eso ya es suficiente para mí. Vamos a encontrar una manera de que tengas una familia y un hogar. ¿De acuerdo? Los ojos de Hugo se llenaron de lágrimas. ¿Usted habla en serio? Hablo muy en serio, confirmó Manuel. Gustavo, que había oído la conversación, saltó de la silla y abrazó a Hugo. Te dije que eras mi hermano, exclamó Gustavo. Y un hermano nunca abandona a un hermano. Aquella tarde, Manuel recibió una llamada del doctor Pascual. Manuel, conseguí agendar la prueba de ADN para mañana temprano, dijo el abogado. Y la doctora Carballo quiere conversar contigo hoy a las 4. ¿Puede ser? Puede. ¿Necesito llevar a Hugo para la prueba? Sí. Para la conversación con la trabajadora social, es mejor que vayas tú solo primero. Manuel explicó a Hugo sobre la prueba de ADN, intentando no dejar al niño ansioso. Es solo una prueba simple, explicó Manuel. Nos ayudará a entender mejor tu familia. ¿Va a doler?, preguntó Hugo. No, tranquilizó Manuel. Es solo un bastoncillo en la boca, muy rapidito. Gustavo quiso saber por qué Hugo necesitaba hacer una prueba. ¿Es para descubrir si él es realmente mi hermano?, preguntó Gustavo. Es para descubrir algunas cosas sobre la familia de él, respondió Manuel, diplomáticamente. Pero yo ya sé que él es mi hermano, insistió Gustavo. No hace falta una prueba para eso. Manuel sonrió por la simplicidad de su hijo. Si al menos la vida fuera tan fácil como parecía en la cabeza de Gustavo. En el camino de vuelta de la prueba, Gustavo hizo una pregunta que sorprendió a Manuel. Papá, si la prueba dice que Hugo no es tu hijo, ¿él todavía puede ser mi hermano? Manuel pensó un momento antes de responder. Gustavo, a veces la familia no se forma solo por la sangre, explicó él. A veces personas especiales entran en nuestra vida y se convierten en familia, porque les importamos y a nosotros nos importan ellas. Entonces Hugo va a ser mi hermano para siempre. No importa lo que la prueba diga, insistió Gustavo.
Si los dos quieren. Sí, dijo Manuel. Hugo, que se había quedado en silencio escuchando la conversación, de repente habló. Yo quiero, dijo con voz firme. Quiero ser hermano de Gustavo para siempre. Gustavo extendió la mano hacia Hugo. Entonces, somos hermanos para siempre, declaró Gustavo solemnemente. Los dos niños se dieron la mano como si estuvieran haciendo un pacto sagrado. Manuel los observó por el retrovisor, con los ojos llorosos. De vuelta en casa, la rutina de la familia se había ajustado naturalmente a la presencia de Hugo. Doña Fátima trataba a los dos niños con igual cariño y Gustavo compartía todo con Hugo, sin la menor duda. Aquella tarde, mientras los niños jugaban, Manuel recibió una llamada inesperada. Era Tatiana, su esposa, llamando desde el viaje de negocios. Hola, amor, saludó Tatiana. ¿Cómo están las cosas por ahí? Manuel sintió el estómago revolverse. ¿Cómo explicar todo aquello por teléfono? Todo bien, dijo él, intentando sonar natural. Gustavo está bien. Qué bien. Mira, conseguí adelantar algunos compromisos aquí. Voy a volver mañana por la noche, 2 días antes de lo previsto. Manuel sintió el mundo girar. Tatiana volvería antes de que él hubiera tenido la oportunidad de preparar el terreno para explicar sobre Hugo. Tati, cuando llegues, necesito conversar contigo sobre una cosa importante. ¿Qué tipo de cosa? Me estás preocupando. Nada grave, tranquilizó Manuel. Solo algunos cambios aquí en casa. Conversamos. Mejor cuando llegues. Después de colgar el teléfono, Manuel se quedó pensando en cómo explicar toda aquella situación a Tatiana. Ella era una mujer comprensiva, pero no sabía nada sobre Leticia o sobre el pasado de Manuel antes de conocerse. Manuel y Tatiana se habían casado hacía 5 años, cuando Gustavo tenía apenas unos meses. Ella era una ejecutiva exitosa, inteligente y cariñosa, y había sido una madre maravillosa para Gustavo. Pero ¿cómo reaccionaría al descubrir que Manuel posiblemente tenía otro hijo? A la mañana siguiente, Manuel fue a buscar el resultado de la prueba. Sus manos temblaban cuando abrió el sobre. El resultado estaba allí en letras claras. 99,9% de compatibilidad. Hugo era realmente su hijo. Manuel se quedó, sentado en el coche, y lloró. Lloró de alivio, de alegría, de tristeza por todos los años perdidos con Hugo, de arrepentimiento porque Leticia había criado al niño sola, sin nunca haber tenido la oportunidad de contar la verdad. Cuando volvió a casa, Tatiana ya estaba allí. Había llegado más temprano de lo previsto y la conversación que siguió fue la más difícil que Manuel había tenido en la vida. Él contó todo. Habló sobre Leticia, sobre el encuentro con Hugo, sobre la posibilidad de que el niño fuera su hijo, sobre la prueba de ADN. Tatiana escuchó todo en silencio, su expresión cambiando de la sorpresa inicial al dolor, después a algo que parecía traición. Déjame entender, dijo ella cuando Manuel terminó. Tuviste una relación antes de conocerme. Posiblemente tienes un hijo de esa relación. Trajiste a ese hijo a nuestra casa sin consultarme y solo me lo estás contando ahora. Tatiana, sé que me equivoqué al no consultarte primero, dijo Manuel. Pero cuando vi a aquel niño en la calle solo, sin nadie en el mundo, no conseguía simplemente ignorarlo. ¿Y por qué nunca me hablaste de esa Leticia?, preguntó Tatiana. Y Manuel percibió el dolor en la voz de ella, porque terminó hace mucho tiempo, antes de conocerte. Nunca imaginé que ella pudiera haber tenido un hijo mío. Tatiana se quedó en silencio por un largo momento, procesando todo. ¿Y si la prueba da positivo?, preguntó ella finalmente. Ya dio, dijo Manuel simplemente. Hugo es mi hijo. Tatiana respiró hondo. Manuel, no estoy feliz con la forma en que todo sucedió, dijo ella. Rompiste nuestra confianza, pero ese niño no tiene culpa de nada. Quiero conocerlo mejor antes de tomar cualquier decisión definitiva. Y en las próximas decisiones importantes sobre nuestra familia, necesito ser incluida. Te lo prometo, dijo Manuel, aliviado por ver que Tatiana estaba siendo comprensiva. En los días que siguieron, Tatiana observó a Hugo cuidadosamente. Vio cómo era, respetuoso con doña Fátima, cómo compartía todo con Gustavo sin envidia, cómo estaba agradecido por cada pequeña cosa. Una tarde, Tatiana encontró a Hugo leyendo en la biblioteca de la casa.
¿Qué estás leyendo?, preguntó ella. Un libro sobre medicina, respondió Hugo. Gustavo me enseñó dónde estaban los libros de don Manuel sobre medicina. Tatiana hojeó el libro. Era un texto complejo de nivel universitario. ¿Lo estás entendiendo?, preguntó ella sorprendida. Algunas partes, admitió Hugo. Las palabras difíciles las busco en el diccionario. ¿Por qué medicina? Quiero ayudar a niños como yo, dijo Hugo con brillo en los ojos. Niños que no tienen familia, que se enferman y no tienen a nadie para cuidarlos. Quiero que sepan que a alguien le importan. Tatiana sintió una punzada en el corazón. Aquel niño, a pesar de haber sufrido tanto, quería dedicar su vida a ayudar a otros que pasaban por las mismas dificultades. Aquella noche, a la hora de dormir, Hugo hizo una pregunta que sorprendió a Tatiana. «¿Tatiana? ¿Puedo llamarte tía Tatiana?», preguntó él. «Nunca tuve una tía. Y tú pareces que serías una tía muy buena». Tatiana sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Claro que puedes», dijo ella, besando la frente de Hugo. «Buenas noches, Hugo». «Buenas noches, tía Tatiana». Cuando Tatiana salió de la habitación, encontró a Manuel esperando en el pasillo. «¿Y entonces?», preguntó él ansioso. «Es realmente especial», admitió Tatiana. «Pero, Manuel, esto no cambia el hecho de que deberías haberme consultado antes». «Lo sé», dijo Manuel, «y lo siento mucho por eso». «No te pido que vuelvas atrás», aclaró Tatiana. «Solo te pido que en las próximas decisiones importantes sobre nuestra familia me incluyas». «Lo prometo», dijo Manuel, pero la felicidad de la familia duró poco. Al día siguiente, Manuel recibió una llamada de la doctora Carballo. «Señor Fernández, ha surgido una complicación en el caso de Hugo», dijo la trabajadora social. «Ha aparecido una persona reclamando la custodia de él». Manuel sintió que el estómago se le hundía. En la reunión en el despacho de la doctora Carballo, una mujer de unos 50 años esperaba sentada en la sala de espera. Manuel no la conocía. «Señor Fernández, esta es Sandra Rocha», presentó la doctora Carballo. «Ella es tía de Hugo, hermana de Leticia». Manuel miró a la mujer, intentando encontrar semejanzas con Leticia. Había algunas, especialmente en los ojos. «¿Dónde estaba usted cuando Hugo necesitaba ayuda?», preguntó Manuel, directamente. Sandra pareció avergonzada por la pregunta. «Leticia y yo estábamos peleadas hace algunos años», admitió ella. «Solo supe de su situación la semana pasada cuando una vecina me lo contó». «¿Y ahora usted quiere la custodia de Hugo?». «Él es mi sobrino», dijo Sandra con firmeza. «El único familiar que me queda de Leticia. Tengo el derecho legal de quedarme con él». «Ladrá». Carvalho intervino. «Señor Fernández, técnicamente, la señora Sandra tiene razón. Los familiares consanguíneos tienen prioridad en la custodia, incluso sobre padres biológicos que no tienen la paternidad legalmente reconocida. Usted no está registrado como padre en el certificado de nacimiento de Hugo, pero yo soy el padre de él». «El prueba de ADN lo comprueba», protestó Manuel. «Legalmente, la señora Sandra es familiar de primer grado reconocido», explicó la doctora Carballo. «Ustedes tienen 48 horas para llegar a un acuerdo. En caso contrario, voy a tener que hacer la transferencia de la custodia». Manuel salió del despacho devastado. ¿Cómo explicar a Hugo que podría tener que irse justamente cuando había encontrado a su familia? ¿Cómo explicar a Gustavo que podría perder al hermano que acababa de encontrar? Cuando llegó a casa, encontró a Hugo y Gustavo jugando en el jardín, felices y despreocupados. La visión de aquellos dos niños que se amaban como hermanos verdaderos partió el corazón de Manuel. Contó todo a Tatiana, que se quedó tan destrozada como él. «Tiene que haber alguna cosa que podamos hacer», dijo Tatiana. «No podemos simplemente dejar que se lleven a Hugo». «Voy a llamar al doctor Pascual ahora», dijo Manuel. «Tiene que haber una salida». Pero el doctor Pascual no trajo buenas noticias. «Manuel, la situación es complicada», explicó el abogado. «Sandra realmente tiene prioridad legal. La única forma de contestar sería probar que ella no tiene condiciones de cuidar a Hugo o que sería perjudicial para el niño quedarse con ella. Y eso lleva tiempo». «¿Cuánto tiempo?». «Meses. Y mientras tanto Hugo tendría que quedarse con ella». «Eso es inaceptable», dijo Manuel. «No voy a entregar a mi hijo a una extraña». «Manuel, si no entregas a Hugo voluntariamente, Sandra puede recurrir a la justicia.
y ahí la situación se vuelve aún más complicada. Mi consejo es intentar negociar con ella. Tal vez ella acepte un acuerdo. Aquella noche, durante la cena, Manuel y Tatiana intentaron actuar con normalidad, pero los niños percibieron la tensión. «Papá, ¿ha pasado algo malo?», preguntó Gustavo. Manuel y Tatiana se miraron. Habían decidido contar la verdad a los niños. «Hugo, Gustavo, necesito hablar con vosotros sobre una cosa importante», dijo. Manuel respirando hondo. «Hugo, ha aparecido una tía tuya, una hermana de tu madre». Hugo abrió mucho los ojos. «¿Una tía?», repitió él. «Mi madre nunca habló de ninguna hermana. A veces las familias se pelean y se quedan mucho tiempo sin hablar», se explicó Tatiana con gentileza. «Parece que fue lo que sucedió entre tu madre y tu tía». «¿Ella quiere conocerme?», preguntó Hugo. Manuel y Tatiana intercambiaron miradas. ¿Cómo decir a un niño que podría ser llevado contra su propia voluntad? «Ella quiere más que conocerte», dijo Manuel con cuidado. «Ella quiere que vayas a vivir con ella». El rostro de Hugo palideció. «Pero yo quiero vivir aquí», dijo con voz pequeña. «Con vosotros. Con mi hermano». Gustavo inmediatamente tomó la mano de Hugo. «Hugo no se va», declaró Gustavo. «Él es mi hermano. Estamos haciendo todo lo que podemos para que Hugo se quede con nosotros», prometió Manuel. «Pero puede ser que él necesite ir con su tía por un tiempo». «¿Por cuánto tiempo?», preguntó Hugo, intentando mantenerse calmado. «Todavía no lo sabemos», admitió Tatiana. «Pueden ser algunas semanas, pueden ser algunos meses». Hugo se quedó en silencio por un largo momento, y Manuel podía ver que el niño luchaba para no llorar. «Si me voy, ¿puedo visitaros?», preguntó finalmente. «Claro que puedes», prometió Manuel. «Y nosotros también vamos a visitarte». Pero Gustavo no estaba satisfecho con esa respuesta. «No quiero que Hugo se vaya ni por un día», dijo Gustavo, empezando a llorar. «Él es mi hermano. Un hermano no se va». Tatiana tomó a Gustavo en brazos e intentó consolarlo. Hugo, aunque era mayor, intentó consolar al hermano menor. «Gustavo, si tengo que irme, podemos hablar todo el día por teléfono», dijo. «Hugo, y te prometo que vuelvo en cuanto pueda». «No es lo mismo», lloraba Gustavo. «Quiero que vivas aquí siempre». «Yo también quiero», admitió Hugo. Y finalmente las lágrimas empezaron a rodar por su rostro. Ver a los dos niños llorando fue demasiado para Manuel. Él se levantó y salió a la terraza, intentando controlar sus propias emociones. Tatiana lo siguió, algunos minutos después. «Tiene que haber una manera de resolver esto», dijo ella con determinación. «Y creo que sé qué hacer». «¿El qué?». «Déjame conversar con Sandra», sugirió Tatiana. «De mujer a mujer, tal vez ella sea más receptiva a una negociación conmigo». «¿Harías eso?». «Haría cualquier cosa por estos niños», dijo Tatiana, mirando hacia adentro de la casa, donde Gustavo y Hugo estaban abrazados en el sofá. Al día siguiente, Tatiana se encontró con Sandra en una cafetería en el barrio de Salamanca. Estaba decidida a encontrar una solución. Sandra llegó puntual, vestida de forma sencilla pero arreglada. Tatiana la observó con cuidado, intentando evaluar qué tipo de persona era. «Gracias por aceptar verme», dijo Tatiana cuando se sentaron. «Quería conocer a la familia que cuidó de mi sobrino», respondió Sandra. Tatiana respiró hondo y decidió ser directa. «Sandra, Hugo no es solo un niño que apareció en nuestra vida. Él se ha convertido en parte de nuestra familia. Mi hijo lo ama como a un hermano y nosotros lo amamos como a un hijo. Entiendo que os hayáis encariñado», dijo Sandra. «Pero Hugo es mi sobrino, es sangre de mi sangre. Pero usted no lo conoce», argumentó Tatiana. «No sabe que él sueña con ser médico, que le gusta el ajedrez, que tiene miedo de los truenos, que adora el helado de turrón». Sandra pareció sorprendida con el nivel de conocimiento que Tatiana tenía sobre Hugo. «Voy a conocerlo», insistió ella. «Tengo tiempo para eso. Hugo ha pasado por traumas terribles en los últimos meses», dijo Tatiana. «Perdió a su madre. Se quedó solo en la calle. Pasó hambre. Ahora que finalmente ha encontrado estabilidad y amor, sacarlo de esta situación sería un trauma más». Sandra se quedó en silencio, absorbiendo las palabras de Tatiana. «¿Puedo preguntar por qué usted y Leticia estaban peleadas?», preguntó Tatiana. Con gentileza, Sandra dudó.
Leticia tomó decisiones que yo no aprobaba, dijo ella finalmente. Cuando se quedó embarazada sin estar casada, le dije unas cosas demasiado duras y ella nunca más habló conmigo. Perdí años de convivencia con mi hermana por causa de mi orgullo. Tatiana vio una oportunidad. ¿Qué proponen ustedes?, preguntó Sandra finalmente. Que usted conozca a Hugo poco a poco, sugirió Tatiana. Que lo visite, que construya una relación con él. Y cuando él esté listo, si él quiere, entonces ustedes deciden sobre la custodia. Y si él nunca quiere vivir conmigo, Tatiana fue honesta. Entonces, tal vez sea mejor que él se quede donde es feliz. Lo importante es el bienestar de Hugo, ¿no es así? Sandra suspiró hondo. ¿Puedo conocerlo primero?, preguntó ella. Claro, dijo Tatiana, aliviada. ¿Puede venir a cenar a casa esta noche? Cuando Sandra llegó para la cena, Hugo estaba visiblemente nervioso. Se escondió detrás de Manuel cuando ella entró. Hugo, esta es tu tía Sandra, presentó Manuel con gentileza. Ella es hermana de tu madre. Sandra se arrodilló para quedar a la altura de Hugo. Hola, Hugo, dijo ella con voz suave. Eres muy parecido a tu madre cuando ella era pequeña. ¿Usted conoció a mi madre cuando ella era niña?, preguntó Hugo con los ojos curiosos. La conocí. Éramos muy amigas cuando pequeñas. Ella me enseñó a volar cometas. Mi madre volaba cometas conmigo también, dijo Hugo, animándose un poco. Ella siempre fue buena en eso. Siempre lo fue, sonrió Sandra. Y Hugo percibió una tristeza en su voz. Durante la cena Sandra observó a Hugo cuidadosamente. Vio cuánto era educado, cómo compartía la comida con Gustavo, cómo agradecía por todo. Hugo, háblame sobre el colegio, pidió Sandra. Me gusta mucho estudiar, dijo Hugo con los ojos brillantes. Quiero ser médico, cuando sea mayor, como mi madre siempre quiso ser. ¿Tu madre quería ser médica?, preguntó Sandra. Sorprendida. Quería, pero no tuvo oportunidad, confirmó Hugo. Por eso ella siempre decía que yo necesitaba estudiar mucho para realizar el sueño, que ella no pudo. Sandra se quedó en silencio, absorbiendo aquella información sobre su hermana. Al final de la noche, Sandra pidió conversar con Hugo en privado. «Hugo, ¿eres feliz aquí?», preguntó ella. Hugo miró a Gustavo jugando en el salón, después a Manuel y Tatiana conversando en la cocina. «Soy muy feliz», dijo honestamente. «Es la primera vez que tengo una familia de verdad». «¿Y si yo te pidiera vivir conmigo?», preguntó Sandra. Hugo se quedó en silencio por un largo momento. «¿Por qué quiere usted cuidarme?», preguntó finalmente. «¿Por qué? ¿Es porque usted se siente culpable por mi madre?». La pregunta sorprendió a Sandra. «¿En parte?». «Sí», admitió ella. «Fallé con tu madre y ahora quiero compensarlo cuidando de ti. Pero esa no es una buena razón para cuidar a un niño», dijo Hugo con una sabiduría muy superior a su edad. «Un niño tiene que ser cuidado porque es amado, no por culpa». Sandra miró a aquel niño sabio y sintió el corazón abrirse. «Tienes razón», dijo ella. «Pero Hugo, estoy aprendiendo a quererte, no solo por la culpa, sino porque eres un niño maravilloso». «Yo también estoy aprendiendo a quererla a usted», dijo Hugo con honestidad. «Pero yo ya quiero mucho a Manuel, a Tatiana y a Gustavo. Ellos son mi familia». Algunos días después, Sandra pidió conversar con Manuel y Tatiana. En ese tiempo, ella había acompañado a Hugo a cuidar de Gustavo cuando el niño se resfrió, quedándose al lado del hermano todo el tiempo, llevándole agua, contando historias, negándose a salir de la habitación. Aquello había cambiado todo para Sandra. «He tomado una decisión», anunció ella. «No voy a disputar más la custodia de Hugo». Manuel y Tatiana se miraron sorprendidos. «¿Qué te hizo cambiar de idea?», preguntó Tatiana. «Ver a Hugo cuidar de Gustavo cuando él estaba enfermo», explicó Sandra. «Y darme cuenta de que sacar a Hugo de una familia que lo ama sería crueldad pura. Pero tengo una condición». «¿Cuál?». «Quiero que Hugo sea reconocido oficialmente como hijo de Manuel», dijo ella. «Y quiero ser nombrada tutora legal sustituta, en caso de que algo suceda a vosotros». Manuel se emocionó con la propuesta. «¿Harías eso?». «Con mucho gusto», confirmó Sandra. «Así, Hugo tendría seguridad legal, y yo tendría la tranquilidad de saber que él está protegido. Y puedo continuar visitándolo. Ser la tía que nunca fui para Leticia». «Claro que puedes», dijo Tatiana.
Hugo merece conocer a la familia de su madre. 3 meses después de que Manuel encontrara a Hugo en la acera, todo se resolvió de la mejor forma posible. Hugo fue reconocido oficialmente como hijo de Manuel. Sandra fue nombrada tutora sustituta. Y la familia ganó no solo un hijo, sino también una tía dedicada. Los años pasaron rápido. Hugo se graduó en medicina por la Universidad Complutense de Madrid con beca completa, siendo uno de los mejores alumnos de la promoción. En la ceremonia de graduación, toda la familia estaba presente. Manuel, Tatiana, Gustavo, Sandra, doña Fátima y la doctora Sosa, la psicóloga que había ayudado a Hugo a superar los traumas de la infancia. Hugo subió al escenario para dar su discurso. Era ahora un joven alto y seguro, pero con los mismos ojos gentiles del niño encontrado en la acera años antes. Quiero agradecer, comenzó con voz firme. Primero a mi madre Leticia, que me enseñó a nunca desistir de mis sueños. Segundo a mi padre Manuel, que me encontró cuando más lo necesitaba y me dio una familia. Tercero, a Tatiana, que me acogió como madre y me enseñó lo que es el amor. Y cuarto, a mi hermano, Gustavo, que siempre supo que éramos familia, incluso antes de conocernos. Hugo hizo una pausa emocionado. Años atrás, yo era un niño solo en una acera de Madrid, sin esperanza, sin futuro, dijo él. Hoy estoy aquí celebrando mi graduación, rodeado de personas que me aman. Si eso no es un milagro, yo no sé lo que es. Y aprendí que familia no es solo quien nos da la vida, familia es quien nos da esperanza, amor y cree en nosotros cuando ni nosotros mismos creemos. No había un único ojo seco en la sala. Gustavo se levantó y abrazó a su hermano. Yo siempre supe que lo conseguiría, susurró Gustavo. Desde el primer sueño. Y yo siempre voy a necesitar a mi hermano para recordarme los sueños, respondió Hugo. Fin. ¿Y tú, crees en el poder transformador del amor familiar? ¿Ya has visto una historia parecida a esta en la vida real? Cuéntalo en los comentarios y dinos desde dónde estás viendo esto. Tu participación es muy importante para mí. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte otras historias como esta. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí conmigo.